Hola, muy buenas noches, las 10 y unos minutitos, arrancando el timón como todas las semanas. Esta semana sin Willy Cohen, que está en Mar del Plata, nos estará viendo desde ahí, así que nos tenemos que portar bien porque si no nos llama y nos reta. Pero arrancando una semana sin Willy, pero con todo el debate económico y político de la actualidad, como todos los jueves acá en Canal 26. Bueno. Arrancando una semana que probablemente sea leída como la semana, los analistas del domingo probablemente digan que fue la mejor semana del gobierno. Una semana en la que logró anunciar que la inflación está más baja, que la inflación bajó, que ese problema empieza a quedar un poco atrás, aunque haya discusiones sobre el asunto. Logró bastante consenso con los gobernadores y algunos de los legisladores de la oposición sobre el presupuesto y parece que vamos a tener presupuesto 2017, aunque esa conversación recién arranca, pero sobre todo por las fotos que consiguió Mauricio Macri en el foro de inversiones, ¿no? El mini Davos, el famoso mini Davos que la verdad es que el gobierno puede decir claramente que eso terminó como un éxito. Con inversiones con caudales enormes de inversión que se anuncian en estos días, no, pero sí con la muestra de los CEOs, algunos de los CEOs más importantes del mundo, el de Dow, el de Coca-Cola, el de PepsiCo, el de Siemens, mostrando su interés por las cosas que están pasando en Argentina, ¿no? La verdad es que, como todo lo bueno, dura poco. Mañana llegan las audiencias públicas y probablemente mañana termina la luna de miel. Mañana arranca la famosa audiencia pública por el aumento de la tarifa del gas. Se prevé que sea una audiencia que dure 3 días. Va a ser un plomazo, va a ser aburrida de ver, pero va a ser bastante polémica por lo que pase adentro, por lo que pase afuera, por cómo la política se mueva alrededor de esa discusión que debería ser absolutamente técnica, pero que va a estar seguramente teñida por la tensión política y social alrededor de la discusión de las tarifas. Y volverán los temas de las importaciones, la actividad, la economía real. Tenemos hoy un invitado perfecto para hablar de la economía real, el secretario de Industria, Martín Echegoyen, va a estar en un ratito en el reportaje charlando con nosotros. Y después tenemos un panel para discutir de economía, de política, del foro, si las inversiones vienen ya, vienen lento, cuándo llegan, si las va a sentir la gente, cómo va a impactar eso en el empleo, que era una de las cosas que se discutía en el foro. Algunos de los paneles de macroeconomía lo que decían es el crecimiento del 2017 está bastante garantizado, el punto es cuán sostenible es ese crecimiento y cuánto va a impactar en la creación de empleo, un dato que preocupa al gobierno seriamente. Bueno, vamos a tener entonces un panel para discutir todos esos temas. Va a estar la economista Diana Mondino del SEMA, va a estar Roberto Basualdo, legislador de Compromiso Federal, un espacio vinculado a Cambiemos, Rodrigo Álvarez, un amigo de la casa, economista, y Agustín Monteverde también, para hablar de todos estos temas. Así que en un minutito, después de la pausa, tenemos la entrevista con Martín Echegoyen, el secretario de Industria, y ustedes pueden seguir el debate a través de la red social Twitter, @eltimontv, como todas las semanas. Adrián Mercado te acerca una solución rápida, fácil y accesible. Nueva comunidad Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Vení, tenemos un Adrián Mercado para vos. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Presentó este espacio Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bueno, y
acá estamos, como les prometíamos, después de una breve pausa con el secretario de Industria, Martín Echegoyen, para charlar un poquito sobre la actividad real, sobre la economía y sobre el impacto. Primero, Martín, gracias por estar acá, gracias por venir al timón. Creo que es la primera entrevista en televisión que hace el secretario de Industria. Exactamente. Los periodistas lo conocemos mucho porque Echegoyen fue muchos años directivo de la Unión Industrial, así que lo conocíamos mucho, pero parece que lo entrevistamos en público poco. Bueno, siempre es una primera vez. Claro, tal cual. Bueno, era un buen lugar el timón para eso. Absolutamente. Echegoyen, ¿cuál es el primer impacto, la primera evaluación de esta semana del foro de inversiones, de este mini Davos? Muy positiva para nosotros desde varios puntos de vista, pero yo diría centralmente por el interés que mostraron no solamente los empresarios del exterior que vinieron, que fueron muchos y muy importantes, como mencionabas en la introducción, sino también por los empresarios locales. Mucha presencia de empresarios argentinos, mostrando, como te decía, un interés muy importante sobre las oportunidades que brinda la Argentina. Yo digo que la Argentina siempre se menciona que es el país de las oportunidades latentes. Creo que este es un buen arranque. El tema cuando llega. Exactamente. Este es creo que es un buen disparador para que esta latencia se convierta en realidad, y me parece que, como decía, que ha sido un muy buen primer paso. Y ahí había, la verdad es que en el gobierno los funcionarios que uno podía ver en el foro estaban eufóricos con la situación. Marcos Peña, Mario Quintana, el coordinador de gabinete, el ministro Francisco Cabrera, que dice que tenía 38 reuniones agendadas por día, tenía Cabrera. Entonces, bueno, estaban felices con esa escena. El empresariado también se mostraba contento y cómodo con eso. Ahora, de ahí, cuando sale del CCK esa burbuja y se traslada a la calle, digamos, ¿cuándo le llega eso a la gente en el corto plazo? ¿Se siente en inversión, en creación de empleo? ¿O es más una señal para que el resto de las cosas sucedan? A la gente le llega el resultado cuando hay empleo y cuando hay actividad. Y empleo y actividad y cuando hay inversiones. Esto, como decía recién, es un puntapié inicial, y seguramente va a haber decisiones que estaban latentes y que seguramente se va a reforzar la decisión con un evento de este tipo. Nosotros lo que estamos es buscando eso esencialmente, ¿no? Buscando que las inversiones se concreten y que sean a partir de esto se genere empleo, porque en definitiva no hay empleo si no hay inversión. Y eso es lo que estamos promoviendo fuertemente. Algunos decían en el mismo foro, hablaban de la idea de que, bueno, está bien, están todos mirando a la Argentina, ahora primero la Argentina tiene que mostrar que cumple con algunos otros pasos, ¿no? ¿Los empresarios siguen en ese escenario, siguen en ese rol? ¿Los industriales tienen esa posición? Primero necesitan que se recupere la actividad antes de poner un peso o hundir un peso en Argentina. Yo creo que hay dos factores, ¿no? Uno es la recuperación de la actividad, pero el otro es que el gobierno muestre, como está mostrando, que hay un sendero real para la mejora de la competitividad. Y el primer actor para que mejore la competitividad del sector industrial, en este caso, es el Estado, porque muchos de los factores que afectan la competitividad tienen que ver con el accionar del Estado mismo. Por eso me parece que... Macri hoy dijo que el Estado tiene que dejar de molestar, ¿no? Molestar es la palabra que usó, creo, molestar a las empresas, ¿no? Pero además crear las condiciones de base, porque cuando vos analizás los factores de competitividad vinculados con temas como la logística o la disponibilidad de energía o los temas tributarios, el Estado obviamente es el actor principal. Después están los factores de competitividad intrínsecos de la compañía, pero nosotros estamos trabajando muy fuerte en generar estas condiciones para que el espíritu emprendedor y los empresarios puedan desarrollarse. Por eso el plan productivo, por eso la ley PYME que se sancionó, por eso la ley de autopartes, por eso la ampliación de la línea de crédito de inversión productiva y otras acciones que estamos llevando adelante. Ahora, muchos de los empresarios, sobre todo los industriales, se quejan de que esas medidas llegan en el mediano plazo y que mientras tanto el tipo de cambio está atrasado, las importaciones son una complicación en un mercado más chico donde además tienen que repartir la torta entre más partes. Bueno, vamos por partes, digamos. Tema importaciones. La realidad es que si uno analiza los datos, las importaciones en los primeros 7 meses del año cayeron 8 puntos. Sí. Esa es la realidad.
Se está intentando, creo, equivocadamente por la oposición, particularmente por el Frente Renovador, mostrar que hay una avalancha de importaciones. Es cierto que hay algunos sectores que han aumentado las importaciones fuertemente. Nosotros estamos monitoreándolos, todos esos sectores. Una parte importante de ese aumento de importaciones fue por el efecto de la salida de las de JAI, pero ya en el mes importaciones aprobadas por el gobierno anterior, pero nunca se habían logrado concretar. Y por el actual también, porque la transición en la Secretaría de Comercio fue una transición de 5 minutos, y como siempre dice el ministro Cabrera, cuando llegamos a la Secretaría de Industria nos encontramos con salas vacías, que no había computadoras, no estaban ni los cables, pero esto es literal. Y se nos dio un pendrive y una clave diciendo, con esta clave podés aprobar las importaciones. Esa fue la situación, con lo cual nos encontramos ante un riesgo enorme, que era parar la producción si no avanzábamos. Eso tuvo un efecto negativo, pero se terminó en el mes de julio. De hecho, ya en el mes de agosto y en julio también se ve una caída de las importaciones. Ahora, lo que hay que hacer es reemplazar ese viejo sistema, que además estaba cuestionado por la OMC, por un sistema aceptado por la OMC, como es el sistema de licencias no automáticas, y estamos trabajando fuerte en eso. Esto por un lado. Sí, ahora después te voy a Volvés llevar de al nuevo tipo de al cambio. dólar, pero siguiendo con esta idea. Ahora, también en el medio te encontrás con los productores de manzana y pera que dicen que no pueden producir manzana y pera en Argentina, con el verdurazo de esta semana, que quizá tuvo, para mí por lo menos, bastante más teñido de política que de conflicto real productivo, pero que muestra que hay parte de la Argentina que debería ser la más productiva de todas o la más competitiva de todas, la que produce alimentos, que dice que tiene precios más altos que el importado, ¿no? El caso de las manzanas, que es un caso emblemático, el problema es un problema profundo. Es un problema de la necesidad de transformar el sector. De hecho, en algunos casos, la estructura de variedades de manzana que hay en el valle no se ha modificado en los últimos años. Es algo que es realmente complejo. Las manzanas caras tienen que venir de afuera porque no se producen en Argentina. Bueno, en realidad hubo un problema. De hecho, hubo un aumento en la importación de manzanas. De hecho, también el Frente Renovador y el Frente para la Victoria mostraban manzanas chilenas. En el Congreso. Claro, ahí hubo un problema. No se acordaban el año pasado los diputados del Frente para la Victoria de las manzanas, porque el año pasado no se levantó la cosecha, pero bueno. Pero fíjate exactamente cuál es el caso, ¿no? Argentina produce 1 millón de toneladas de manzana aproximadamente, y el consumo interno está en el orden de las 400.000 toneladas. Entró menos del 1%, 0,7% del consumo nacional, y particularmente porque en las manzanas de alta calidad hubo problemas en la producción. Ahora, si uno a partir de eso o genera una imagen de que hay una avalancha de importaciones cuando está representando el 0,7% del consumo nacional, tiene una imagen totalmente distorsionada. El problema no es la importación de manzanas en el caso del Valle, el problema es la necesidad de apoyar la producción y, entre otras cosas, apoyarlas con esto que mencionaba, con una modificación de la estructura tributaria, con una mejora en la infraestructura productiva, y además con créditos para que se pueda mejorar la competitividad. ¿Y impuestos para esos sectores? Bueno, la gran mayoría de estos sectores son sectores pymes. La nueva ley PYME que acaba de aprobar el Congreso y que fue propuesta por el Gobierno Nacional y con un muy buen trabajo con la oposición, apunta esencialmente a eso. Hay reducción de impuestos, está la eliminación de la ganancia mínima presunta, el pago del IVA diferido, la posibilidad de que las inversiones, una parte de esas inversiones puedan... Porque se discute cuánto vale la manzana en el supermercado, cuánto se queda el supermercado, cuánto se queda el envasador que está en el medio, el empacador, cuánto se queda el productor, pero el Estado se queda una parte enorme de esa manzana también. Seguro, y yo creo que en eso hay que trabajar. El mismo presidente lo ha dicho, la carga tributaria en Argentina es muy alta, y particularmente para el que produce. Esas son los temas profundos en los que hay que trabajar, y de hecho el gobierno está trabajando en una reforma tributaria profunda para poder resolver estos problemas. Nos había quedado pendiente hablar del tipo de cambio. En el foro de inversiones, una de las cosas de las que se hablaba era si hay atraso cambiario o no hay atraso cambiario, y los industriales tienen un reclamo, varios de los sectores industriales tienen un reclamo sobre el tema, ¿no? ¿Qué pasa con este dólar que, si bien tuvo una devaluación, va más lento que la inflación, ¿no?
Sí, igualmente si uno mide desde diciembre del año pasado a ahora, el tipo de cambio es mejor de lo que era en diciembre, y de hecho nuestro principal socio comercial, que es Brasil, en el área industrial, ha revaluado el real, con lo cual la situación cambiaria es mejor. Pero yo creo que en la Argentina este debate sobre el tipo de cambio oculta algo mucho más profundo, y es que muchos de los factores que hacen a la competitividad no se atacan, no se abordan, y lo que se busca es resolver esos problemas con un tipo de cambio más alto. Claro, la lógica sería que un tipo de cambio alto te permita resolver los otros problemas en el medio. La verdad es que nunca se han resuelto el resto de los problemas. Ese es el gran tema. Entonces nosotros lo que queremos es, obviamente el tipo de cambio es una variable importante, pero centralmente atacar los otros factores de competitividad que después permiten que el tipo de cambio sea menos importante. No digo que no lo siga haciendo, porque siempre lo va a hacer, pero en la medida que vayamos resolviendo las otras cuestiones, el debate sobre el tipo de cambio se va a moderar mucho. ¿Hay brotes verdes en la industria? ¿Qué sectores? La industria parece ser la más compleja en mostrar brotes verdes, ¿no? La construcción, brotes verdes, el gobierno, algunos de los ministros le dicen a los sectores que empiezan a mostrar algunos datos positivos o contraste positivo contra el mes anterior, pero la industria probablemente sea el que más lento viene en ese proceso. Seguro. Siempre... ¿Dónde debería venir? Mira, te digo dónde está viniendo, no solamente dónde debería. Ya están, a ver. Ya hay, algunos hay. No, pero por ejemplo, la industria de la construcción está empezando a rebotar. En el mes de agosto hubo un incremento muy fuerte en la producción de cemento. Comparado con el mes de julio, agosto mostró más de 20%, casi 25% de incremento, y muestra el primer crecimiento mensual interanual del año. Eso es muy positivo. El sector siderúrgico también está empezando a mejorar, en parte arrastrado o traccionado por la industria de la construcción, y por otros sectores. Los sectores que están vinculados al agro están creciendo a una muy buena tasa. Sí, eso es cierto. La maquinaria agrícola entre ellas. La maquinaria agrícola me dijeron que si alguien se quiere comprar un tractor o una cosechadora, no tiene fecha de entrega. Cerca de 25% de aumento en la venta de tractores. Y después hay algunos otros sectores que están un poco más complicados, obviamente. Uno que es paradigmático es el sector automotor, porque como el 40%... Claro, Brasil. Claro, el 40% de la producción se destinaba a Brasil. Brasil está en una recesión profunda. Sin embargo, el mercado local está traccionando bien. Nosotros hemos tomado medidas al respecto, por ejemplo, lanzado líneas de crédito para la venta de autos o para la compra de autos, particularmente de origen nacional, y eso ha hecho que la caída del mercado, que es real, o de la producción, mejor dicho, se haya moderado mucho, ¿no? La última, Martín. Esta semana el ministro Pratgay, en alguna de las entrevistas que dio o en alguno de los foros cuando habló un poco y explicaba la inflación como un pase de rosca de la industria, ¿no? Los industriales creyeron que el dólar se iba a 20, pusieron los precios en ese nivel y por eso tuvimos un problema de precios que después todos terminaron con promociones intentando bajarlo. ¿Fue culpa de los industriales? A ver, yo creo que hay que hablar de los empresarios más que de los industriales, porque los precios se definen en distintos sectores de la cadena de valor, digamos, ¿no? La industria está por un lado, pero también está el sector comercial. Yo creo que es cierto que particularmente en el mes de enero y febrero hubo un overshooting, como dicen los americanos, un crecimiento de precios desmedido. Nosotros dicen que quisieron recuperar la rentabilidad que no tenían en el último periodo. Sí, pero lo que ocurrió también, fíjate, en el sector automotriz, ¿no? El sector automotriz terminó con precios acomodándose, a pesar de que hubo un crecimiento de precios en enero y febrero. Por eso nosotros creemos también que la competencia es un factor clave. Y en eso el Estado también tiene un rol importante. Por eso estamos fortaleciendo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, para que cuando existan prácticas abusivas, el Estado pueda actuar. Pero estoy de acuerdo con el ministro Pratgay, pero no le achacaría a todos los industriales. Está muy bien. Si no, te van a ir a tocar la puerta mañana mismo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá, Cecilia. Bueno, nosotros vamos a un corte y en unos minutos volvemos con todo el debate en El Timón, como todas las semanas. Sigan el debate a través de la red social Twitter, @eltimontv.
Si te recibiste de corredor inmobiliario, Adrián Mercado te brinda la oportunidad de tener tu propio negocio de manera rápida, fácil y accesible. Nueva comunidad Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Vení, tenemos un Adrián Mercado para vos. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.